textos discontinuos, la publicidad y la infografía es el tema que nos ocupa la clase de hoy. Es importante conocer los textos discontinuos y a la vez cómo están estructurados. Entre los textos discontinuos vamos a ver lo que es la publicidad y la infografía. Bueno, primero que todo la infografía sintetiza la información, recurre al lenguaje visual, es un texto informativo, a la vez utiliza elementos icónicos, tipográficos y verbales. ¿Qué es una infografía y para qué sirve? Pues lo que sabemos es que las infografías son herramientas visuales que permiten transmitir una idea compleja mediante un diseño que llame la atención, que sea muy fácil de entender, que no aburra o canse al usuario. Idealmente una infografía debe poderse asimilar de un vistazo, es decir, verla e inmediatamente decir, ya comprendo lo que dice el texto, qué me está informando. Y hay que entender que hay muchos tipos de infografías. Estas pueden usarse en contextos educativos, en el colegio, pueden encontrar una infografía, ¿sí?, de cultura organizacional, de marketing para los negocios, de concientización social, etcétera, etcétera. Bueno, otro asunto. ¿Qué información debe contener una infografía? Las infografías van a determinar cuál es la mínima información necesaria para cumplir con tu cometido. Menos es más, es decir, entre menos haya, más información vas a encontrar. Y eligen las pautas de diseño y composición para transmitir fácilmente una información. Hay información que requiere de mucho texto. En cambio, la imagen, ¿sí?, lo va a resumir, lo va a compendiar, ¿sí? Y en tan poco pues, tamaño del texto podemos encontrar a la vez mucha información. Una infografía normalmente se compone por eso de imágenes, texto el menos posible y conectores. Para hacer una infografía normalmente se requiere de la ayuda de un profesional en diseño gráfico con experiencia para crear infografías poderosas que éstas queden grabadas en la mente del usuario. Ejemplos de infografía, hay varios. Podemos encontrar uno como este, la música y sus beneficios. Observen que ahí aparece 5 beneficios de trabajar con música. Ahí podemos ver los iconos. Te desconecta del mundo exterior, primer paso. Y vemos el icono de un parlante, ¿sí? Indica que prácticamente lo que haya por fuera pues no me va a distraer. Te mantiene despierto, la música, ¿sí? Logra un ritmo de trabajo, evita la rutina aburrida y la música crea un cambio de emociones. Por eso hay otra información adicional en ese icono, ahí debajo, elige sabiamente las canciones. Y luego encontramos los textos. Observen que ahí están los textos, están los iconos, ¿cierto? Y las imágenes. Tecnologías, también encontramos infografías de tecnologías. Tecnologías elementales de un desarrollador frontend. Vemos los iconos. Es el lenguaje sobre el que está construida toda la web. Nadie quiere sitios feos y aburridos. Convierte la web en arte
usando código, JavaScript, programa para la web con el único lenguaje para el cliente y el servidor. Y el Git maneja el versionado de tus proyectos como todo un profesional. Es otro tipo de infografía que tiene como tema las tecnologías. Aquí vemos otro ejemplo de infografía que tiene que ver con la bicicleta, ¿sí? Y ustedes pueden alcanzar a ver todos los iconos, todas las imágenes que tiene, y va demostrando, ¿sí?, de una manera sencilla, todos los datos, cifras, todo lo importante de la bicicleta para utilizarla como medio de transporte el día sin automóvil. También hay de astronomía, telescopio espacial James Webb. Observen que ahí aparece el texto, sencillo, lanzamiento 2021, tiempo de utilidad 10 años, la masa, el peso, la temperatura de operación, la misión que tiene, el lugar de operación, y muestra también, digamos, el diseño del telescopio. Entonces quiere decir que una infografía le permite al estudiante, le permite también a cualquier persona conocer muchos temas importantes, pues que de pronto para conocer, digamos, sobre astronomía, la gente pensará, necesito un libro entero, pero con una infografía podemos resumir lo más esencial, lo más importante de lo que queremos saber. También sobre medio ambiente. Observen este ejemplo de medio ambiente, cómo podemos conseguir que nuestra economía sea circular y eficiente en el uso de los recursos. Observen las gráficas, igualmente los iconos, ¿sí?, los porcentajes, las cifras que da. Podemos encontrar iconos que muestran las estaciones nacionales, las importaciones, lo que se quema, la incineración, el depósito en vertedero, los porcentajes, las toneladas de materiales per cápita que se extrajeron en la Unión Europea, las toneladas de materiales per cápita que se importaron a la Unión Europea y las toneladas de materiales per cápita que se exportaron desde la Unión Europea, ¿sí? Ese tiene que ver con el medio ambiente y de deportes. Aquí pueden apreciar que hay una infografía sobre el Mundial de Fútbol de 2026. México, por tercera vez, albergará una Copa del Mundo. Los estadios, el balón de fútbol, la cantidad de partidos que se jugarán, los días, la organización del torneo, ¿sí?, las selecciones que van a participar, el dinero que se va a recibir, y como ese mundial se va a organizar en 3 países, entonces se habla de los partidos donde se jugarán, la cantidad de partidos que se jugarán en cada país, tanto en México, en Canadá y en Estados Unidos. En resumidas pues cuentas, uno va resumiendo toda la información y se va enterando de muchas cosas. Bueno, resulta que dentro del IFES aparece la pregunta sobre el texto discontinuo. Y regularmente puede aparecer de pronto una etiqueta, ¿sí? Aquí el contexto de la etiqueta, y hay una cosa muy importante, tener en cuenta para las preguntas los diferentes niveles que ella presenta. Observen acá: uso y manejo adecuado de plaguicidas, niveles de peligrosidad, las categorías, lo que es el envase, ¿cierto?, lo que nos muestra la etiqueta, ¿sí?, los iconos que encontramos en la parte de abajo, también pictogramas, y digamos que estamos frente a una pregunta de nivel 2.
donde el estudiante va a comprender la estructura formal de un texto y la función de sus partes. Tengamos en cuenta que teníamos un texto discontinuo, que puede ser a la vez una infografía, puede ser también una etiqueta, que la vamos a encontrar en cualquier, la vamos a encontrar, digamos, en cualquier producto. La etiqueta la vamos a encontrar en algún producto y ese producto lleva también imágenes. Miren acá la imagen que se encuentra en la parte inferior izquierda. ¿Qué es lo que indica? Observen que la imagen la encontramos acá, ¿cierto? De la etiqueta. ¿Sí? Aquí la opción es la B. ¿Sí? Esta imagen que se encuentra en la parte inferior izquierda indica que tenemos 4 opciones. El cartel sintetiza toda la información a través de otra plataforma. El cartel, pero resulta que ahí no tenemos un cartel. Ahí lo que tenemos es una etiqueta. El afiche es interactivo. Bueno, aquí ya sí tenemos el afiche. ¿Sí? El afiche es interactivo. Quiere decir que pues contiene más información que se puede leer a través de un dispositivo móvil. Es decir, se puede leer a través del mismo celular. El afiche es de carácter comercial. Si es comercial, pues el producto se puede adquirir en el código de barras, con el código de barras. No, el cartel es didáctico, que tanto que se soporta en los avances tecnológicos. Lo que encontramos ahí, en ese cartel, en ese anuncio, ¿sí?, son indicaciones necesarias para tener en cuenta sobre un producto, que es un plaguicida. Ahí está todo el cartel, muestra la etiqueta, ¿cierto? Muestra la etiqueta y a la vez vamos a encontrar un código, una imagen que nos permite leer con un teléfono inteligente, con un dispositivo móvil. También podemos encontrar preguntas de nivel 3, son preguntas nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Entonces nos pueden preguntar, observa las siguientes imágenes. Esas imágenes ustedes las pueden apreciar aquí en el afiche, en la parte de abajo. Hay unos pictogramas. Mírenlos acá. Observen que hay unos guantes. Hay alguien que está utilizando una especie de aparato para fumigar. Hay un personaje que tiene guantes, que tiene digamos, un equipo necesario, indispensable para prevenir un contagio o un envenenamiento. Miren que dice niveles de peligrosidad. Entonces, para poder usar eso, ¿cierto?, aparecen esos pictogramas para yo poder saber cómo los ubico dentro, o adecuo eso dentro del contexto. Miren que la pregunta es de nivel 3 y se va a formular. Las descripciones que pueden acompañar a los anteriores pictogramas son respectivamente. La clave es la opción B, porque en esta pregunta el estudiante va a contextualizar adecuadamente un texto a la información contenida en este. Lo que vemos acá es un texto, el cual se adecúa a la información contenida en ese mismo texto, que es un anuncio publicitario. Manipulación y aplicación. Manipulación, el manejo y la aplicación correcta del insecticida o del producto químico. Bueno, aquí encontramos también otro texto, que es una infografía que habla sobre economía familiar.
los ingresos, los gastos, el ahorro, el pago, especulación. Esas palabras activo, pasivo, ingresos, nos van a remitir a algo, a lo que tiene que ver con el funcionamiento de la economía familiar. Miren que con solo ver una sola palabra, cada una de ellas se va a relacionar prácticamente con la economía familiar: ingresos, gastos, ahorro, pago, especulación. Esta pregunta es de nivel 1. De acuerdo con la infografía, los gastos imprescindibles son aquellos que, y cuando se habla de gastos imprescindibles es porque verdaderamente nos vemos obligados a gastarlos, ¿cierto? Miren que en la parte de abajo de la infografía vemos gastos, hay un icono que es el signo, dice arriba imprescindibles, aquellos que no podemos dejar de pagarlos y o son necesarios para vivir. Los prescindibles relacionados con nuestra calidad de vida, pero podríamos vivir sin ellos, ¿cierto? Hay unos gastos que no necesitamos según lo que dice ahí el texto, y hay otros que verdaderamente sí los debemos hacer, estamos obligados, que pueden ser los servicios públicos, el arriendo, el pago del banco, el pago del auto, ¿cierto? Siempre van a estar ahí, no podemos dejar de pagarlos. Entonces es una pregunta que apunta a que el estudiante entienda el significado de los elementos locales que constituyen un texto, y es un elemento local porque la información está ahí. El mismo estudiante, al leer la etiqueta o al leer, digamos, también la infografía o el anuncio, se da cuenta de algo. Claro, ahí me está dando la respuesta. No requiere, digamos, por parte del estudiante mucho esfuerzo, ¿sí? Entonces, se deben pagar necesariamente para poder subsistir. Si yo pongo la opción A, ¿sirven como ingresos adicionales para poder vivir? No, no son ingresos adicionales, son gastos. ¿Se pueden dejar de pagar por ser innecesarios? No son innecesarios, son necesarios. Todos estamos obligados a ir a comprar la comida, son imprescindibles. ¿Sirven para adquirir bienes? Tampoco. ¿Y sacar provechos de ellos? Tampoco. Porque no los vamos a necesitar para eso. Pero la respuesta es la opción B. Bueno, ahora pasamos a lo que es el anuncio publicitario. ¿Qué es un anuncio publicitario? Es conocido como aquel mensaje que se hace con la intención de que las personas puedan obtener conocimiento sobre un producto, un hecho, un acontecimiento o algún otro aspecto con fines comerciales. Nosotros vivimos en una sociedad donde nos vemos obligados a comprar cosas. También nos vemos obligados a mostrar interés en algo que está pasando, ¿cierto? En un acontecimiento, ¿sí? Queremos conocer un producto, ¿sí? Entonces se dice que estos son y deben ser parte de las compañías, debido a que los anuncios están vinculados con un propósito convincente sobre lo que éstas ofrecen las compañías al público y están encausados a la promoción de sus artículos, sus productos y sus servicios. Los anuncios publicitarios de productos o servicios son un soporte visual. ¿Sí? Todo entra por los ojos. Eso es lo que sucede con la publicidad. Auditivo, ¿sí? Porque atrae pues lo que se escucha, o audiovisual también. Breve, que transmite un mensaje. Entonces los textos discontinuos tienen eso, son breves, no son extensos, como las novelas, como los ensayos, simplemente que son breves y concisos, llegan al público y lo atraen, que transmite un mensaje limitado a un hecho fundamental o conocimiento con carácter publicitario. Tienen varios aspectos que se toman en cuenta para hacer efectivo el modo en el cual se quiere comunicar el mensaje y deben además cumplir con distintas pautas. Ahora bien, observen que actualmente pues vivimos en un bombardeo publicitario, como pueden apreciar en esa imagen. Si uno camina por una calle va a encontrar carteles, anuncios, afiches, gente repartiendo tarjetas,
¿sí? De todo, porque vivimos rodeados de publicidad. Elementos constitutivos. Pues los elementos constitutivos dentro de los anuncios publicitarios son varios. Están los que son textuales, la información escrita, ya sea en letras tipográficas, ¿sí? En máquina o a mano, que puede ser luego recuperada por los espectadores. Los gráficos llevan imágenes, fotografías y otros elementos visuales que acompañan al mensaje, o a veces son el mensaje. Tiene un encabezado donde va el título del cartel, luego lo vamos a ver más adelante. Su enunciación principal, pues lo que atrae, sus letras más grandes. El encabezado siempre va a mostrar las letras más grandes y llamativas, aunque suele ser breve en cantidad de palabras. No podemos vender un producto llenándolo de texto, porque la gente cansa de leer, la gente quiere saber qué es lo que le están ofreciendo. El cuerpo, el medio del cartel, por ejemplo, en medio del cartel podemos encontrar el cuerpo, de haberlo en donde se condensa el grueso de la información y suele haber imágenes alusivas. Y el pie, al final del anuncio publicitario o de la publicidad vamos a encontrar también la salida o cierre del cartel, por lo general de menor tamaño y relevancia. El que tiene más relevancia es, digamos, el encabezado y el cuerpo, ¿sí? Donde se incluyen, en la salida se incluyen detalles, accesorios. La firma de los convocantes, pues un anuncio publicitario tiene que tener un responsable, tiene que tener también a la vez unas condiciones secundarias, debe tener una información de la dirección, los datos de contacto. Hoy en día pues está el WhatsApp, la información, el teléfono, ¿sí? La dirección donde va a haber un evento, si bien sea un concierto, un partido de fútbol, ¿sí? O un acto político. ¿Qué se debe conocer antes de crear el anuncio? El mensaje que se quiere transmitir. Sí, porque hay que atraer al público. ¿Y hacia cuál público se dirige? Puede ser de diferentes edades o de todas las edades. El objetivo buscado siempre va a ser una audiencia y debe tener unos elementos de soporte. La publicidad es efectiva siempre y cuando maneje todo esto. Si no, no logra su objetivo. Usted puede tener un producto o podemos tener un producto allá guardado y si no salimos a repartir los volantes, los anuncios, hacerle ruido, como se dice, entonces eso va a quedar ahí y no se va a vender. Bien, ahora pasemos a lo que fueron los primeros anuncios publicitarios. Observen cómo fueron los primeros anuncios publicitarios. Aquí tenemos un ejemplo de ellos, de una famosa bebida, de una famosa marca de autos, ¿cierto? Y cómo eran anteriormente, la forma como se ofrecían. Ahí pueden apreciar ustedes mismos lo que es la información escrita, los gráficos, el encabezado, el cuerpo y el pie, ¿sí? Gráficos, encabezado, el cuerpo y el pie. La publicidad política. También existe la publicidad política que genera algo, atrae, ¿sí? Llega la época de elecciones y los mismos candidatos deben tener digamos un equipo que se encargue de la publicidad, un asesor de imagen que le diga cómo se debe mostrar para que la gente, digamos, ese es, ¿cierto? Ellos emplean también sus estrategias ahí. La publicidad política es más publicidad que política. Miren lo que se dice en estos momentos. Quiero decir que no se asemeja a un discurso político, ni a un manifiesto, ni a unas declaraciones del candidato. No, no es eso. Se asemeja más bien a la publicidad misma. Porque si no se mete como publicidad,
el candidato no se logra meter dentro del público, porque lo que se busca es votantes. Es publicidad, no discurso ni entrevista, publicidad. Y para que sea efectiva debe manejarse con la lógica de la publicidad, que es distinta a la lógica política, por cierto. Una cosa es la política, otra cosa es la publicidad, que es lo que se está diciendo ahí. En política, una publicidad electoral es el uso de la campaña de publicidad a través de los medios de comunicación. Hoy en día, pues los medios de comunicación barren con todo. ¿Sí? Pueden disparar un candidato o pueden de pronto borrarlo del mapa para influir en el debate político y en última instancia en los electores. Estos anuncios son diseñados por consultores políticos y el personal de la campaña política. Detrás de cada producto que se vende hay estrategas, hay gente que sabe, que conoce, ¿sí? Que crean frases que pegan, que impactan. La publicidad política de los candidatos, ante la necesidad de llamar la atención y lograr preferencia de voto, suele moverse hacia la emisión de un número creciente de promesas. Eso es lo que está establecido dentro de las campañas políticas, de cosas que el candidato promete hacer en caso de ser elegido y que generalmente no son más que favores gubernamentales, como aumentar el gasto público y reducir impuestos. Bueno, eso es lo que forma parte de la publicidad. Bueno, dentro del examen, pues cierto, aparecen los textos discontinuos, la infografía, el cartel, el cómic. Todo eso va a aparecer fuera de que va a haber un listado de preguntas, de textos también, donde aparece un ensayo, una columna de opinión, un cuento o un poema. Van a aparecer estas preguntas. Ejemplos de preguntas de texto publicitario. Ahí podemos observar esa imagen. Vemos como un reloj, ¿cierto? Y una bebida de café o una taza con el contenido del café en forma de reloj. La pregunta es de nivel 3. Considera el siguiente enunciado. Sin importar el tiempo, un buen café siempre cae bien. Entonces, lo que se pregunta ahí es lo siguiente. El anterior enunciado podría servir de eslogan para la imagen porque, bueno, aquí hay que sustentar la respuesta. La opción es la C, porque en esa pregunta el estudiante va a establecer relaciones entre un texto y otros textos enunciados. Ahí lo que vemos es, sin importar el tiempo, un buen café siempre cae bien. El tiempo lo asociamos con el reloj, ¿sí? Y observen que ahí está el café dentro del reloj, como indicando que a cualquier hora del día, ¿cierto?, no nos va a caer mal el café. Entonces, si yo pongo la A, ¿cierto?, indica la manera como queda registrado un producto. Estamos hablando de un eslogan. ¿Y qué es un eslogan? Una frase breve que atrae, que impacta. Una imagen vale más que 1000 palabras. Eso es un eslogan. Y se lo acuñaron a un producto. Y con eso se vendió mucho. O, por ejemplo, cuando escuchamos por ahí la chispa de la vida. Entonces, miren que el lenguaje publicitario también utiliza las metáforas. Bueno, registra la naturaleza y la perennidad del producto. Primero que todo debemos tener en cuenta el significado de la palabra perennidad. Perennidad es eternidad. Eso no va a durar para toda la vida, ¿sí? Y perennidad se relaciona con el tiempo, pero es eterno. Bueno, y
La C es la correcta porque expresa de manera breve. El eslogan es expresar de manera breve y original la promoción de un producto. Y no podía poner la D porque si yo veo el texto y si leo el texto que hay, sin importar el tiempo, un buen café, habla sobre el modo en que se debe usar un producto. Bueno, si la frase dijera eso, pues listo, la opción sería D, pero la más indicada es la C porque el estudiante ahí lo que está haciendo es coger ese enunciado y aplicarlo al texto o a la imagen que aparece dentro del texto. Aquí aparece una pregunta de nivel 2. Esas preguntas de nivel 2 es donde el estudiante debe identificar el tipo de relación existente entre diferentes elementos de un texto discontinuo. Hemos estado hablando del texto discontinuo, ¿sí?, que no tiene, digamos, continuidad, que no está escrito en párrafos, ¿cierto? Miren que aquí no hay párrafos, lo mismo pasa acá, no hay párrafos, ¿sí? No hay párrafos, tampoco encontramos párrafos, en ninguno de estos encontramos párrafos, ¿sí? Vamos a encontrar los párrafos, por ejemplo, ahí hay un párrafo, ¿cierto? Ahí hay un texto continuo, pero en los textos discontinuos no encontramos eso. Y el reloj cumple con la función de indicar que un café. Entonces, hablamos que es el tiempo. El reloj indica el tiempo. La clave es la A, porque es apropiado a cualquier hora del día. No podía poner la B, solamente se toma en las madrugadas. Pues si dijera en las madrugadas, el reloj estaría indicando 6 de la mañana, ¿cierto? O 5 de la mañana, únicamente. Y lo demás tendría algunos iconos que veríamos a 7 de la mañana, se podría tomar, 8 de la o no, perdón, 8 de la mañana, se puede, 9, listo. Pero después de las 12 del mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde, no se puede. Pero me está indicando que a cualquier hora del día. Es una bebida que se toma a una sola hora, no porque no nos estamos dando una sola hora, solamente se toma en horas de la noche, pues nos mostraría de pronto el anochecer. ¿Sí? Pero el reloj nos indica que funciona a las 24 horas del día. Y en las preguntas de nivel 1, en este caso, la característica del café que se desea resaltar en esta publicidad es, más que todo, ¿qué? Su efecto. ¿Cuál es el efecto? El efecto viene a ser sin importar el tiempo, siempre cae bien. Ese es el efecto, siempre nos cae bien. No es el sabor, no es el aroma, no es su consistencia. Bueno, ahora bien, vamos a recapitular un poco con el tema que hemos visto hasta ahora, lo que son los textos discontinuos, la publicidad y la infografía. ¿Sí? Habíamos dicho que la infografía sintetiza la información, recurre al lenguaje visual, es un texto informativo. Ya, todo lo que sea publicidad es informativo, ¿cierto? Pero también a la vez puede ser persuasivo. Esa es una de las cosas que hay ahí, porque de pronto, fuera de que estoy recibiendo la información, también me están indicando qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer. Entonces hay persuasión, pero en general es informativo. Emplea elementos icónicos, sí, claro, nos va a mostrar imágenes, ¿sí?, que pueden ser tipográficos y verbales. ¿Para qué sirve una infografía? Es una herramienta visual que transmite una idea compleja mediante un diseño que llama la atención. Así de sencillo es, cosa tal de que el lector lo asimile de un vistazo.
que hay muchos tipos de infografías que se pueden utilizar en diferentes contextos, bien sea educativos, de cultura, de marketing o de concientización social. Por eso les decía anteriormente que es muy importante, por eso se les dijo anteriormente que es muy importante tener en cuenta que fuera que es de información también puede ser persuasivo. Concientización social es como que pensemos, reflexionemos si lo que estamos haciendo está bien o está mal, ¿cierto? Puede haber infografías sobre el bullying, indicando lo mal que es eso, que no se debe hacer. ¿Qué información debe contener una infografía? Son las que determinan cuál es la mínima información necesaria para cumplir con un cometido. Menos es más. La infografía está compuesta de imágenes, texto, cuando dice que es el menos posible, y conectores. Habíamos apreciado los diferentes ejemplos de infografías, entre ellos vimos una ahí que es la música y sus beneficios. Miren las partes otra vez de la infografía, ¿sí? Podemos ver los iconos, el texto, ¿sí? Los elementos visuales. La infografía no está buscando en sí vender, simplemente informar sobre lo beneficiosa que es la música para trabajar con ella, las tecnologías, la bicicleta. Aquí hay una infografía con mucha imagen, con mucho texto. Aquí hay una infografía del campo de la astronomía, de las ciencias, otra de medio ambiente, de deportes, y puede haber muchas más. Ejemplos por montones los podemos hoy en día encontrar en la calle, encontrar en un auditorio, en una empresa. En las mismas empresas diseñan infografías, en los colegios. Vimos las preguntas. Aquí tuvimos el ejemplo de un anuncio publicitario y a la vez una etiqueta, la cual tiene indicaciones sobre el uso de un producto. Miren el título arriba: uso y manejo adecuado de plaguicidas, niveles de peligrosidad. Los iconos que se pueden observar arriba vemos un icono que indica peligro, como una especie de advertencia. Los colores, que son muy importantes, que es lo que indican cada uno de ellos. Miren que es corto, la información es corta, no es mucha. Se sintetiza: banda roja, extremadamente peligroso, altamente peligroso; la banda amarilla, moderadamente peligroso; la banda azul, ligeramente peligroso; y la banda verde, solo para productos biológicos. Vimos los pictogramas y los tipos de preguntas, que son los cuales ustedes, pues los estudiantes deben tener en cuenta para el IFES, que son 3 niveles de pregunta: el nivel 1, 2 y 3. Cuando encontramos qué es lo qué función cumple una imagen que aparezca ahí en el mismo texto, en el mismo anuncio, vamos a darnos cuenta que el estudiante va a comprender la estructura formal de un texto y la función de sus partes, porque esa imagen es una parte del texto. Luego observamos una pregunta de nivel 3 con unas imágenes que aparecen en el anuncio y también en la misma etiqueta. Y ahí es donde se puede contextualizar en el texto la información que éste contiene, donde la opción B es la correcta: manipulación y aplicación, tiene que ver con la seguridad personal. Hicimos otro ejercicio con esta imagen de economía familiar y ese es de nivel 1. Ahí ya después apreciamos lo que es la definición del anuncio publicitario, el bombardeo publicitario al que estamos expuestos a diario, y los elementos constitutivos de la publicidad.
cómo se debe conocer, qué se debe conocer antes de crear el anuncio. Decimos que si tenemos un producto y no le creamos el anuncio, pues no vamos a vender absolutamente nada. La publicidad es como decir, hágale bulla, ¿sí? Lo mismo pasa con los primeros anuncios publicitarios, lo que se buscaba era vender. Si ellos no sacan esos productos, pues no los venden por nada del mundo. La publicidad política, que forma parte también de la publicidad, que la publicidad hoy en día política es más publicidad que política. Y hicimos, un ejemplo de preguntas de texto publicitario. Con este del café, pregunta de nivel 3, nivel 2 y nivel 1. Bueno, hasta aquí la clase y espero pues que se haya aprendido bastante.